conferencia es patrocinada por el ingeniero Julio Javier Hernández, magíster, ingeniero civil de la UCB, magíster en Ciencias e Ingeniería Sismoresistente de la UCB, Universidad de Venezuela, profesor universitario de análisis matemático estructural y proyectos estructurales de acero, corredactor de las normas sísmicas venezolanas de 1982, 1998, 2001 y 2019, corredactor de la norma venezolana de concreto estructural 2006, coordinador del área de ingeniería sísmica de proyectos de microzonificación sísmica para Caracas, Puerto Viejo y Quito. También colabora en la siguiente presentación el doctor Michael Smith, de formación académica, licenciatura en geología, doctorado en geofísica por la Universidad Libre de Berlín, Alemania. Ha realizado trabajos trabajos de investigación con Funvisis, sobre la microzonificación sísmica y estudio de la litosfera, con especial enfoque en los estudios de la litosfera con métodos sísmicos. Profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, ha presentado más de 90 publicaciones en libros y revistas científicas. Es un gusto tener con nosotros doctor Michael Smith. Por favor, tiene el uso de la palabra. Realmente voy a dar esa presentación que ha sido principalmente realizado por el ingeniero Julio Javier Hernández, pero por problemas de conectividad en Venezuela me pidió que yo presente el trabajo de los aspectos de diseño de la microzonificación sísmica de Puerto Viejo. Aunque se va a enfocar en, en los aspectos de diseño, vamos a hablar un poco el entorno general de qué ha sido ese estudio de microzonificación sísmica de Puerto Viejo, que ha sido el insumo fundamental para la generación de los aspectos. Ocurrió el día de mañana hace ya 7 años en Puerto Viejo con los conocidos problemas de daños estructurales que tenemos. Ya vimos el trabajo de las intensidades macrosísmicas que vemos que eso corresponde al terremoto de subducción de la placa pacífica por debajo del continente. Gracias a trabajos iniciales del equipo del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, liderado por Hugo Yepes, Pablo Palacios y José Marrero, tenemos ahí esa recopilación de los registros astrolográficos que se pudo obtener en una estación astrolográfica en Puerto Viejo. Disculpen, acá me está generando un ruido el celular. Acá vemos el espectro de respuesta y en relación con los aspectos de diseño de la norma ecuatoriana de construcción del año 2015. Entonces, para la realización del estudio de microzonificación sísmica de Puerto Viejo, realmente aprovechamos ese avance que disculpen, había realizado la Escuela Politécnica y durante mi estadía por parte de Funvisis, y realmente tuvimos como apoyo un convenio de cooperación científica entre Funvisis y la Escuela Politécnica. Logramos plantear un estudio que incorpora varias instituciones, el Instituto Geofísico, Funvisis, con una estrecha cooperación con el Cantón Puerto Viejo y la PUC, la Universidad Católica del Ecuador. De esa manera logramos conformar un equipo de trabajo de más de 40 profesionales, liderado en ese caso por el doctor Hugo Yepes de la EPN. Yo he coordinado la parte de estudios geofísicos del subsuelo y el ingeniero Julio Hernández, todo lo que es la parte de ingeniería sísmica. Voy brevemente a pasar por las áreas temáticas de peligro sísmico, la geología de la zona en Puerto Viejo, hablar de las características geofísicas, geotécnicas que
llevaron a la identificación de microzonas de igual respuesta sísmica para las cuales hemos realizado aspectos de diseño estructural y muy brevemente mencionar lo que hemos hecho en la parte de licuación del suelo, estabilidad de las laderas y vulnerabilidad. Pero realmente nuestra énfasis la estamos haciendo en la parte de aspectos de diseño y un poco la motivación para esa presentación salió de una visita que yo logré hacer en octubre pasado a Puerto Viejo en interacción con el ingeniero Sandino Guerrón de la alcaldía. Realmente el interés fue ver cómo esos resultados que terminamos en el año 2017 están siendo utilizados en la reconstrucción de la ciudad, que ha sido nuestra principal motivación. Y efectivamente nos encontramos que de alguna manera sí está mencionado en los protocolos de construcción la microzonificación sísmica, pero no se están utilizando los espectros desarrollados en el marco del estudio, por lo cual realmente nos motivamos en justificar un poco más esos espectros de manera de que las autoridades locales pueden tener la certeza que esos espectros pueden en ese caso prevalecer sobre los espectros de la norma NEC, lo cual está previsto incluso en la norma en caso de contar con una microzonificación sísmica. La primera parte del estudio ha sido un estudio local de amenaza sísmica realizado por el ingeniero Yepes con las características locales de la amenaza sísmica, de la cual se derivó un espectro en roca. Siempre cuando vemos los espectros vamos a ver la aceleración respecto a los periodos, y acá estamos viendo lo que sería el espectro del EMS, que sería el estudio de microzonificación sísmica. En ese caso, el espectro planteado por el ingeniero Yepes, y eso lo estamos comparando siempre con los respectivos espectros de la norma ecuatoriana de construcción de la NEC. En la mayoría de los casos para un periodo medio de retorno de 475 años, pero vamos a ver que también trabajamos esos aspectos para otros periodos de retorno. Vamos a empezar con la situación geológica de la ciudad, que fue un poco la base para el estudio, un análisis geomorfológico realizando por ambos grupos, tanto de la geología de la Escuela Politécnica como por el grupo de Funvisis, y que realmente destaca que es un relleno de una antigua ría rellenado con sedimentos fluvio lacustres de una consistencia bastante blanda. Considerando esa situación geológica, hemos planteado una serie de estudios geofísicos. Simplemente voy a referir acá los resultados que provienen de una serie en ese caso, de mediciones de sísmicos con la metodología de REMI, con, si no mal me acuerdo, más de 300 mediciones, y destaca un detallado conocimiento de lo que sería el mapa de velocidades de ondas de corte en los primeros 30 metros, el llamado BS30, tanto para la ciudad de Puerto Viejo como para la parroquia de Crucita, que vemos a la derecha. Este sería la distribución, por ejemplo, de las mediciones de ruido ambiental, a la cual aplicamos, por un lado, la metodología conocida como Nakamura o H/V, para determinar los periodos fundamentales del suelo, que la tenemos para la ciudad, y de esos periodos fundamentales podemos determinar las profundidades del sedimento blando de la ciudad, que igualmente lo corroboramos con un estudio muy detallado gravimétrico en 3D,
Y vemos a la derecha uno de los resultados donde se plantea la profundidad de los sedimentos más blandos, y yo creo que es importante acotar ahí que no necesariamente el tope de la lutita que aflora en los alrededores es la base sísmica de la cuenca. Entonces llegamos a esos mapas del espesor sedimentario, integrando toda la información sísmica gravimétrica y disponible en la ciudad, entre ellas una perforación profunda de 150 metros que planteamos dentro del desarrollo de la investigación. Acá estamos viendo la distribución de las perforaciones geotécnicas, en total 19, que se han realizado en la ciudad con el principal enfoque en determinar bien el potencial de la ecuación y proporcionar información geotécnica detallada para el análisis de sitio y el análisis de la respuesta en superficie y su respectiva generación de los aspectos de diseño. Y podemos ver que esas perforaciones esencialmente se ubicaron en la parte acá indicado como azul, que es el relleno con suelos bastante blandos de la quebrada. Entonces, con toda esa información geofísica de entrada, hemos generado para las microzonas preliminares que habíamos determinado en función de la geología y geomorfología de la zona, hemos determinado sitios donde vamos a desarrollar ese análisis detallado de sitio en base a perfiles que contienen, por un lado, la clasificación geotécnica con sus respectivos análisis geotécnicos, los espesores de las capas, la velocidad de las ondas de corte, la densidad y el índice de plasticidad, originalmente planteado más un índice de plasticidad modificado, tomando en cuenta ciertas consideraciones geotécnicas y los resultados de los estudios de laboratorio. Podemos ver algunos ejemplos acá para un perfil en la microzona 2, para un perfil en la microzona 4 y la microzona 5, teniendo en mente que las microzonas van numeradas desde 1, que sería la roca, aflorando hasta la microzona 5 y 6, que son las microzonas de los suelos más blandos en la ciudad. Acá estamos viendo el conjunto de todos los sitios donde efectuamos para las diferentes microzonas 1 a 5 los estudios de sitios detallados con los cuales posteriormente se promediaron los aspectos de diseño. Voy a hablar con más detalles sobre ese procedimiento más adelante. Y acá podemos ver cómo en las diferentes microzonas, como mencioné, la una sería roca o roca meteorizada, incluso suelo rígido, con BS30 superior a 360 metros sobre segundo, y en la medida que aumentamos los números van bajando las velocidades y va bajando la rigidez de los estratos hasta llegar a un suelo muy blando que corresponde prácticamente al suelo tipo E de la norma NEC. Entonces acá podemos ver cuántos perfiles para cada microzona la hemos integrado y la hemos analizado en ese sistema. Y finalmente llegamos a ese mapa de microzonas sísmicas finales, donde podemos ver la distribución de las microzonas, algunas de esas, sobre todo las microzonas 4 y 5 con alto o muy alto potencial de licuación, y efectivamente la microzona 6 acá en morado, que sería una microzona de muy alto potencial de licuación. Esto para la ciudad de Puerto Viejo, y si lo vemos para todo el cantón, vemos esa situación de Puerto Viejo con menos densidad de datos en las parroquias más pequeñas y un enfoque importante también en la zona de Cosita. Hemos tomado en cuenta la situación de
la topografía del sitio, en principio pensando que si la topografía es baja no hay ninguna afectación, si es intermedia hay una amplificación, si la topografía es bastante inclinada hay una mayor amplificación, elementos que sí hemos integrado en la generación de los espectros. Entonces, basándonos en el peligro sísmico mostrado inicialmente y los perfiles representativos con la variedad de la configuración del subsuelo, hemos elaborado para diferentes periodos medios de retorno los análisis lineales equivalentes en tipo 1D. Estos lo hemos modelado con las propiedades de la capa, como mencioné, espesor, densidad, BS. Se han utilizado las curvas de degradación y rigidez internacionalmente reconocidas, Buttigieg y Dobry, que la hemos modificado con la información geotécnica obtenido. Hemos trabajado como internacionalmente se propone con 7 acelogramas que se sometieron a basamento, integrando las propiedades de la degradación del suelo. Y para cada perfil se genera un espectro promedio. Vamos a ver los detalles de todo ese procedimiento a continuación. Estos son un ejemplo de los 7 acelogramas, entre los cuales utilizamos el acelograma registrado del terremoto en Puerto Viejo, en la estación AP01, y acá unos ejemplos de acelogramas utilizados del PIR, en este caso de Japón. Para todos esos diferentes acelogramas se obtiene un espectro de respuesta que se va promediando y del cual se va a ir generando un espectro de referencia en roca. Acá el ejemplo de las curvas de rigidez, de degradación de la rigidez y del amortiguamiento que tradicionalmente se utiliza y como yo mencioné que se modificaron sobre todo desde el punto de vista del índice de plasticidad. Entonces, para cada microzona o para cada sitio en específico se generaron los espectros de respuesta, como lo vemos acá, por ejemplo, es para la microzona 2, es para la microzona 5, la cantidad de sitios que se analizaron y finalmente se promediaron esos diferentes espectros y se generó un espectro suavizado de esa manera. A la izquierda y al lado derecha podemos ver cómo ese espectro suavizado se relaciona con el respectivo espectro de la norma NEC y con el espectro, bueno, en ese caso es el espectro de roca, pero siempre vamos a tener ese espectro de roca de referencia. Estos serían los efectos de topografía que nos generarían un cierto aumento del espectro de la aceleración en la parte central del espectro. Vamos entonces poco a poco ir por las diferentes microzonas. Esta sería la microzona 1 en roca meteorizada. Vamos a enfocarnos un poco en el comportamiento de esa línea roja, que es el espectro finalmente generado para cada una de esas microzonas en relación al espectro de roca y en relación al correspondiente espectro de la norma NEC. Vemos que sobre todo en el plató a periodos cortos, en muchos casos los espectros están por encima de la norma. Solamente a periodos muy largos la norma está por encima de los espectros generados y vamos a discutir eso más adelante. Entonces vamos a ver rápidamente el comportamiento de esos diferentes espectros, empezando con roca meteorizada, microzona 1 con suelo rígido. Vemos que se levanta un poco ese plató de la meseta. Vamos a la microzona 2.
También la meseta está considerablemente por encima de lo que es el espectro de referencia. La microzona 2 en cosita, en ese caso con una línea morada, el espectro. La microzona 3, la microzona 3 en cosita, otra vez en morado. La microzona 4, 5 y 6, siendo la microzona 6, la microzona en el suelo más blando, pues incorporando efectos efectos de licuación. Muy bien, entonces podemos ver cómo acá es la microzona 6 suavizada y cómo se relaciona a esos efectos de efectos de la NOMA. El conjunto de los efectos elaborados para Puerto Viejo lo vemos en esa figura y conjuntamente con los respectivos espectros de la NOMA NEC y podemos ver que sobre todo a periodos cortos, intermedios, los espectros generados superan los espectros normativos. A periodos muy largos están algo por debajo de los espectros de la NOMA. Para todo ese conjunto de espectros se han generado los parámetros que servirán de cálculo para las construcciones. Bueno, como ya mencioné, motivado por la inquietud que estamos viendo que no se están utilizando los espectros en los procesos constructivos en Puerto Viejo. El ingeniero Hernández sobre todo ha analizado qué está pasando, cuáles son las tendencias a nivel mundial, a nivel internacional, y vamos a referirnos un poco a ese trabajo de Paolucci y coautores que va a ser utilizado en la actualización del Eurocódigo 8. Y vamos a ver un poco las relaciones espectrales y precisamente la amplificación para diferentes tipos de suelo. Es un suelo rígido, un suelo intermedio y un suelo blando, donde vemos que esas amplificaciones nominales pasarían de 1,2, 1,5 a 2 para la línea azul sería el caso para alta amenaza sísmica, y cuando llegamos a suelos más blandos pueden pasar, sobre todo para periodos largos, esas amplificaciones a factores tipo 2, 2,5. Ahorita, teniendo en cuenta ese análisis, hemos comparado cómo se relacionan nuestros espectros elaborados para Puerto Viejo respecto a los espectros en roca. Vemos, por ejemplo, para la microzona 1, que es válido para un suelo rígido de un BS30 mayor a 900 metros sobre segundo. Vemos como esas amplificaciones están generalmente bajas, solamente para periodos muy largos, más allá de 3 segundos, sí hay una amplificación importante que proviene un poco de los acelerogramas utilizados. Vamos a la microzona con roca meteorizada. Vemos esa misma relación que hemos desarrollado para Puerto Viejo en relación a la amplificación que propone la norma de construcción para ese mismo tipo de suelo, y vemos que en algunos puntos los espectros generados dentro del proyecto de microzonificación superan lo que plantea la norma, y en algunos rangos de frecuencias la norma pudiera estar, en ese caso, unos 38% por encima. Ambos están por encima de lo recomendado, que, como lo habíamos visto previamente. La de la microzonificación está 38% por encima, la otra está hasta 50% por encima. La microzona 1 con suelo rígido tiene un comportamiento parecido. Tenemos
amplificaciones en el orden de 1,5 a 1,8, que son ambas bastante aceptables. Ahorita estamos en un rango de BS30 en el orden de 400 metros sobre segundo. Vamos a la microzona 2, donde ya el BS30 baja a 300 metros sobre segundo. Un comportamiento bastante parecido, una relación más alta para los efectos de la microzonificación, solamente para periodos largos y muy largos, la NEC está por encima. Los efectos 3, otra vez acá, ahorita el espectro de la microzona 4 son bastante parecidos en ambos casos. La microzona 5, comparado con la forma espectral, con el tipo de suelo E de la NOMA, ya estamos hablando acá de amplificaciones muy grandes, amplificaciones en el orden de 3 a 4,5. Ambas están por encima de los valores recomendados internacionalmente y sobre todo para periodos muy largos ya la NEC sería bastante conservador. Hemos unido esos análisis para diferentes periodos. Vamos empezando con un periodo prácticamente PGA, donde ahorita que estamos viendo en esas diferentes, en las diferentes láminas que vamos a ver en verde la recomendación internacional publicado por Paolucci et al. En naranja estamos viendo los factores de amplificación para los diferentes perfiles de suelo de la norma ecuatoriana de construcción, y en azul acá estamos viendo las diferentes BS30 que corresponden a las microzonas 5, 4, 3, 2 y 1 con sus diferentes variaciones. Cada uno de estos corresponde a un conjunto de perfiles de suelo que hemos analizado. Vemos que las amplificaciones son relativamente pequeñas para esa parte, para 0,2 segundos en la norma de construcciones. En las microzonas 1 y 2 son bastante grandes, incluso por encima de las recomendaciones internacionales, y eso debido principalmente al contraste de impedancia entre la roca, aunque no es muy firme esa roca de la Lutita, con el suelo muy blando en esa antigua ría de Puerto Viejo. Parecida la situación para un periodo de 0,5 segundos. Ya vemos que la recomendación internacional se acerca algo más a los espectros que estamos planteando en la microzonificación sísmica. Las amplificaciones son pequeñas y yo creo que quedan pequeñas en los perfiles de la NEC para la situación en Puerto Viejo. Vamos a un periodo intermedio de 1 segundo. En principio se acercan bastante ambos planteamientos, tanto la norma como la microzonificación, a la recomendación internacional, con la diferencia para los suelos blandos, microzonas 5 y 4, que sí la microzonificación sísmica plantea una amplificación importante. Y es diferente cuando vamos realmente a periodos muy largos, por encima de 3,6 segundos, y ahí estamos viendo que realmente la norma ecuatoriana de construcción solicita una amplificación muy grande que está considerablemente por encima de las recomendaciones internacionales, y que consideramos que no refleja realmente la realidad internacionalmente discutida. Bueno, ¿qué podemos decir?
En conclusión de la respuesta de sitio, de la comparación de los efectos de las microzonas que elaboramos en el estudio con los efectos tanto de la norma ecuatoriana como recomendaciones internacionales a ser utilizado en la próxima versión del Eurocódigo. Podemos decir que en general los efectos de la microzona sísmica en Puerto Viejo son más exigentes, con una sola excepción, que los de la norma. Y esa mayor exigencia proviene principalmente en periodos cortos de los análisis de sitio detallados que hemos realizado con la información detallada del subsuelo que hemos generado tanto para Puerto Viejo como para Cosita. Lo mismo vale más o menos para los periodos intermedios y largos, hablando de un segundo aproximadamente. Y la menor exigencia para los periodos muy largos, más de 3 segundos, respecto a la norma ecuatoriana de construcción. Podría considerarse esa parte algo excesiva en la norma. Yo no sé, sería un punto que habrá que discutir con las autoridades locales si esa ha sido un poco la principal inquietud, la principal duda que han tenido al momento de implementar los efectos de la microzonificación sísmica en sus procesos constructivos en Puerto Viejo. Un poco para completar la idea, hemos basado sobre todo en el análisis geomorfológico, en el análisis de las perforaciones geotécnicas, donde vemos grandes espesores potencialmente licuables. Esas zonas rojas son espesores potencialmente licuables por encima de 10 metros. Entonces ahí hemos podido determinar el potencial de licuación que se integró en las microzonas sísmicas. Hemos hecho un análisis de estabilidad de laderas por lluvias y por sismo. Ahí hemos considerado diferentes variantes de suelo seco, semisaturado y saturado para periodos medios de retorno en la parte deslizamiento por sismo de 50, 475 y 2.500 aproximadamente años. Y solamente para ese último caso, que es un caso extremo, sí se ha obtenido un peligro significativo de deslizamiento, mientras que para este mapa que vemos acá, que sería un periodo medio de retorno aproximadamente 500 años, vemos que hay algunas zonas localmente identificadas que tienen un alto y muy alto potencial de deslizamientos, mientras que el resto de las laderas podemos considerarlas relativamente estables. También se ha hecho estudios liderados por José Marrero, de los efectos de los daños con su respectivo costo de reposición que se está considerando. Entonces se están concentrando obviamente los esfuerzos de reconstrucción en esa zona. Y lo ideal y lo que hemos deseado realmente cuando se hizo ese estudio con esa cooperación internacional que yo mencioné, es que ese estudio debe ser utilizado, y eso yo creo que es la conclusión principal. Debemos emplear los efectos de estudio en reemplazo de la NEC para los procesos constructivos y sobre todo para los procesos de la reconstrucción y para los procesos de análisis de las edificaciones dañadas en Puerto Viejo. Pero hay otros aspectos que yo que es importante. Podemos densificar las mediciones geofísicas, por supuesto, para una futura nueva versión de la microzonificación. Y yo creo que es importante algo que mencionó el doctor Chunga. Debemos hacer un esfuerzo importante en recopilar la base de datos de perforaciones geotécnicas. Yo creo que es bien interesante el trabajo que están realizando por parte de la UTM. Yo creo que un próximo paso debería ser integrar
esos dos fuentes de datos, los nuevos datos que generamos con la microzonificación sísmica, con los datos existentes y sobre todo con los datos que se van a ir alimentando poco a poco en la medida que vamos ya ampliando las construcciones. Y hay algunas recomendaciones también hacia cómo podemos guiar un poco los procesos constructivos. Pero yo quisiera hacer, para finalizar, un poco un énfasis en la situación reglamentaria. Es decir, hay una ordenanza de regulación bien interesante del Cantón Portoviejo que yo tuve la oportunidad en octubre de verla y de ver cómo se implementa, cómo se utiliza eso de una manera bastante ágil. Creo que en el Cantón Portoviejo, sin embargo, no se están utilizando los aspectos de la microzonificación sísmica y proponemos claramente que eso deberían prevalecer como encima de los aspectos de la norma NEC, que además ella perfectamente lo permite. Ha habido un estudio bien interesante de la corporación japonesa JICA en el año 2018. Yo acabo de revisar que realmente en dos puntos muy laterales se menciona la microzonificación sísmica, pero realmente me sorprende mucho que ese estudio sobre la resiliencia en Portoviejo no toma en cuenta los resultados de ese estudio previamente generado con recursos importantes de la nación, por lo cual yo creo que es mandatorio que se utilice en los análisis respectivos. Además, en el manual de la regulación de procesos constructivos tenemos una amplia recomendaciones para ingeniería civil, sobre todo para incentivar y para garantizar que en todas las construcciones se sigue en pie de letra las indicaciones de la norma. Y yo creo que todo el mundo está muy consciente de que lo que vimos en Turquía a comienzos del año, que es la única forma de garantizar que nuestras construcciones serían resistentes al próximo evento sísmico. Entonces, y sobre todo eso se indicó en ese plan de implementación para regulación de procesos constructivos de JICA, pero no se hace mención de la microzonificación sísmica y realmente como palabra final quisiera decir que recomendamos fuertemente que eso ha sido un esfuerzo interinstitucional, internacional, que yo tengo bastante confianza, sobre todo con con las últimas revisiones que se hizo en esos aspectos elaborados en el marco del proyecto y la verdad que había un llamado a implementar esos aspectos. Les quiero comentar, tal vez para cerrar, mientras yo paso un poco por las referencias, que algo parecido nos ha pasado en la ciudad de Quito, donde desde el año 2006 hemos tratado de implementar los trabajos realizados por colegas colombianos en años previos y también dos propuestas de microzonificación bien válidas hechas por la Escuela Politécnica ya en los años 90 y en el año 2000, pero no hemos sido capaces de realmente generar ordenanzas o instrucciones municipales en Quito para utilizar esa información y sobre todo información preliminar que elaboramos en el año 2018 para Quito. Y un poco me consta la dificultad de aplicar ese tipo de estudios. Hemos trabajado en Caracas, terminado en el año 2010, un estudio de microzonificación que todavía no en los 5 municipios, de los 5 municipios, solamente 3 municipios lo han implementado legalmente. Esperamos que este año terminemos para toda la área metropolitana de Caracas, tener la herramienta legal para la implementación de los respectivos aspectos. Entonces, la verdad es que le agradezco su atención y cualquier duda que tengan sería bienvenida. Muchísimas gracias, doctor Smith, quien conjuntamente con el
doctor Hernández, nos han podido traer este tema. Tenemos algunas preguntas. El ingeniero Marcelo Suárez, por favor. ¿Podría dejar de compartirnos también doctor Smith? Ok, Activarle, por favor, muy bien. los micrófonos. Buenas tardes, doctor Michael Schmidt. Buenas tardes. Gracias por su conferencia. También agradecer al doctor Julio con quien hizo este trabajo. Pues yo realicé mi tesis de pregrado comparando espectro de respuesta de terremoto del 2016 más el espectro de la NEC 2015 y de la microzonificación suelo M4. Entonces, con estos datos diría que debemos calcular las estructuras con el espectro de respuesta de la microzonificación. En este caso, mi ejemplo fue 4, suelo tipo D, pero me pude fijar que la microzonificación no cuenta con los factores de seguridad del suelo. Entonces, ¿qué tanto recomendaría el cálculo y diseño de estructuras con este espectro y si aún queda mucho por investigar con relación a este tema? Ok, yo creo que sería bastante interesante si usted pudiera interactuar directamente con el ingeniero Hernández, pero obviamente para periodos cortos y intermedios ese espectro de la microzona 4 es bastante por encima de la NEC, por lo cual yo considero que sí debe tener un margen de seguridad bastante importante. No sé si eso responde un poco a su inquietud, pero la verdad es que lo invito a interactuar directamente y sería interesante si nos puede mandar su trabajo para que lo podamos analizar con detalle. Puede utilizar el chat, por favor, para dejarle los datos. El doctor Roberto Aguiar también nos ha pedido la palabra. Muchas gracias, doctor Smith. Excelente trabajo. Vine acá a escucharle a usted porque tenía mucho interés en escuchar a mi compañero Julio Hernández. Él prácticamente una buena parte de su vida se dedicó al tema de los espectros. Tiene muchas publicaciones, trabajó con Óscar Andrés López. Yo cuando vi el trabajo de ustedes de la microzonificación sísmica de Puerto Viejo, sinceramente dije, es un trabajo excelente, excelente trabajo. Y en el curso de maestría de estructuras que di en la técnica de Manabí, utilizamos los espectros de la microzonificación. Tiene una base muy robusta, tiene mucho respaldo. Entonces, para mi criterio, en Puerto Viejo es mucho mejor que usen los espectros de la microzonificación que antes de que usen el espectro de la NEC 15 o de la NEC 15 o de la próxima NEC que salga. Los espectros de las normativas sísmicas son macro, a nivel macro. En cambio, los espectros de la microzonificación son estudios más detenidos, más detallados, en que responden a estudios de puntos locales, de muchos puntos locales para conocer más el tipo de suelo. Yo pienso, usted nos dio una presentación muy rápida de cómo clasificaron los suelos en base al BC30. Tenemos tal tipo de suelo, el BC30, el índice de plasticidad, el índice de plasticidad efectivo que llamaron. En fin, tiene mucho, es más sólido. Le felicito y por ahí vamos. Y las autoridades de Puerto Viejo, de Manabí, deben utilizar en sus planes de trabajo esos espectros. Hay muchas cosas, por ejemplo, me encantó, ustedes trabajan, utilizaron sismos reales compatibles con la geología de Puerto Viejo, de la zona de Manabí, para ir calibrando la forma del espectro.
Eso me encantó muchísimo. Entonces, igual los factores de topografía. Claro que también me gusta complementar con los factores de la norma de Venezuela de 2019, creo que es la que sacaron. En resumen, un gran trabajo. Felicitaciones y a la gente de Puerto Viejo, usen ese trabajo, no lo dejen ahí como uno más en el archivo. Y aprovecho por la oportunidad para felicitar a los organizadores del evento. Qué bueno, ese tipo de cosas nos hacen despertar y tenemos que seguir trabajando. Nos dan incentivos para seguir trabajando en, la- en, en la resiliencia de nuestras estructuras. Muchas gracias. Bueno, la verdad, de todo corazón, muchas gracias, doctor Roberto. Me alegra mucho su punto de vista sobre ese hecho. Indudablemente, el estudio no va a ser perfecto, es perfeccionable, pero yo creo que estoy muy de acuerdo con usted. En ese momento sería eh, provechoso utilizar los aspectos de la microsonificación por encima de la NEC, y si estudio futuro lo pueden ir ajustando perfectamente, lo podemos ir bueno, actualizando, como lo hemos visto, por ejemplo, en Bogotá, donde ya tenemos la tercera versión de la microsonificación y de los respectivos decretos. Yo creo que ese sería el camino que estamos proponiendo, y la verdad me alegra mucho que usted coincide con esa idea. Muchas gracias. Muchísimas gracias también por sus comentarios al doctor Aguiar, a quien le tendremos esta tarde también dentro de los temas que traeremos a discusión. Luis Eduardo Pérez, por favor, tienes levantada la mano. Le activamos el micrófono para que pueda intervenir. Sí, muchas gracias. Desde México, hemos sentido el comentario de que la tendencia mundial es a densificar las ciudades y la construcción de edificios más altos. Por lo tanto, estos edificios de periodos largos y suelos blandos resulta relevante a nivel mundial en este momento. Y me llama mucho la atención esta discrepancia que encontraron entre la norma ecuatoriana y estos criterios internacionales, que resultaron ser más exigentes que los resultados encontrados en esta microsonificación, que me pareció excelente el trabajo y la metodología, doctor Smith. Pero tendría dos preguntas, porque esta discusión seguramente se va a llevar a muchos otros ámbitos. ¿A qué se debe esta discrepancia en los criterios internacionales con las microsonificaciones? Y por otro lado, pues, ¿qué cree usted que va a ocurrir en un futuro en cuanto al uso cada vez más intensivo de estudios a detalle de microsonificación? Gracias por su ponencia, doctor. Ok, tal vez voy primero a su segunda pregunta. Yo creo que indudablemente los factores locales en las ciudades se ha demostrado que juegan un rol importante, tal vez tan importante como la calidad y las deficiencias en las construcciones. Yo estoy muy ansioso de ver qué se pueda derivar del terremoto de Turquía, Siria, si, qué importancia tuvieron los efectos locales del suelo ahí. No me queda mucha duda que eso va a demostrar que un conocimiento local del suelo con su respectivo desarrollo de los espectros nos puede dar una mayor seguridad en las construcciones. Respecto a bueno, yo creo que el caso de Puerto Viejo fue bien interesante porque ha sido un esfuerzo bien enfocado, un esfuerzo condensado yo creo que en un total de 9 meses y en un tiempo relevante también para que sea utilizado en la reconstrucción, por lo cual me ha dado bastante pena de que hasta el momento no lo hemos plenamente utilizado. Está mencionado la microzona, pero no está el correspondiente espectro en las indicaciones de construcción. Entonces ahí perfectamente yo creo que si tenemos enfoque bien, yo tengo que admitir que lamentablemente en Venezuela, por ejemplo, a veces trabajamos 5 o 6 años y no llegamos
a definir bien, pero en el caso de Puerto Viejo estoy muy contento que pudimos realmente condensar el trabajo y terminado perfectamente bien con todo el desarrollo. Ahorita, respecto a su primera pregunta, ¿cuál es la verdadera razón para esa diferencia a espectros muy largos, sobre todo también con la tendencia mundial? Bueno, la verdad, esa respuesta no se la puedo responder con toda propiedad. Yo le pediría comunicarse con el ingeniero Hernández. Yo dejé mi correo en el chat. Pueden mandarme el correo y yo se lo paso con mucho gusto al ingeniero Hernández. Pero si yo veo en la respectiva figura que las recomendaciones mundiales estarían para esa periodos muy largos, estarían hablando de unas amplificaciones de 2,5. Los efectos de la microsonificación están con amplificaciones de 3 por encima de las recomendaciones internacionales, y la norma NEC estaría con amplificaciones de 4,5. Realmente yo creo que es un punto interesante que se puede discutir en la comunidad ingenieril en el Ecuador. Y, bueno, eso tampoco va a ser la última norma y vamos a ver si ese planteamiento se mantenga o si hay algún ajuste a tendencias internacionales, como usted menciona.